Podemos modelar cuánta agua usa un cultivo en cualquier parte del mundo en unos pocos minutos. Le recomendamos al agricultor qué hacer después. Tenés que regar 2 horas mañana. Y de golpe vamos a poder ver qué le pasa a cada planta. ¿En qué momento estamos si hablamos de agro e inteligencia artificial en Argentina? Estamos recién arrancando. Es 1994 y enchufaron la primera conexión de internet. ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando tengo estas tecnologías leyendo el campo como no podemos leer los humanos, por ejemplo? ¿Cómo impactará la inteligencia artificial en la agricultura? Futuria, la reinvención de las profesiones. Jairo, ¿en qué momento estamos si hablamos de agro e inteligencia artificial en Argentina? Estamos recién arrancando. Es 1994 y enchufaron la primera conexión de internet, ¿no? Recién empieza. Creo que la agricultura está recién empezando a resolver su etapa 1, que es digitalizarse, juntar toda su información. Eso tomó mucho tiempo, pero como siempre en tecnología, después de esa Big Bang que explotó, ahora se están resolviendo cómo adquirir la información, juntarla y ordenarla. Y ya con eso estamos empezando a ver buenas aplicaciones, pero todavía falta un montón y son los primeros días. Si uno piensa en el agro, es una industria innovadora, ¿no? Es verdad que a veces la tecnología cuesta encontrar, pero tienen que innovar desde su concepción. ¿Qué le viene a dar la inteligencia de datos, inteligencia artificial y todo este nuevo mundo a todas las aristas distintas que encontramos en el campo? El agro es un problema naturalmente de volúmenes de datos. Son grandes extensiones. Entender que una vez se habla de 100 hectáreas, que es un campo chiquito, digamos, pero 100 hectáreas son 100 manzanas. Es un montón de espacio. El agro es muy extenso y eso implica que en cada lugar de toda esa extensión hay un montón de datos. Así que lo que viene a aportar el data science, la inteligencia artificial, el machine learning, es una habilidad que es muy importante cuando tenés mucha información, que es sintetizar. Hay un desafío que es el de los datos. ¿Cómo se guardaron los datos históricamente en Argentina? ¿Hay datos a dónde ir? Ese es uno de los principales desafíos. Argentina en agricultura es de punta en términos de la gestión de la información de la agricultura y aún así no hay nada. Imagínate, la realidad es que una gran parte, la agricultura pasa en lugares que están muy lejos de los medios de producción y recolección de información, ¿no? Y si hablamos de inteligencia artificial y campo, uno podría decir, bueno, puedo monitorear, puedo prever, puedo predecir. ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando tengo estas tecnologías leyendo el campo como no podemos leer los humanos, por ejemplo? Y lo primero que va pasando es que hay cosas que podemos leer los humanos, pero que sería imposible de escalar. Por ejemplo, hay una startup argentina que lo que hace es usa satélites para mirar cómo están los silobolsa, ¿sí? Y si vos sabes que ese cultivo que vos guardaste en un silobolsa está ahí, podés construir herramientas de financiamiento arriba de ese cultivo que está ahí, ¿sí? Y después está el caso de lo que hacemos nosotros. Nosotros consolidamos un montón de datos climáticos y satelitales y podemos modelar cuánta agua usa un cultivo en cualquier parte del mundo en unos pocos minutos, solamente con datos, sin ningún tipo de aparato puesto a campo. Y con eso le recomendamos al agricultor qué hacer después. Tenés que regar 2 horas mañana. Y eso le permite hacer un riego mucho más eficiente y ahorrar un montón de agua. Cuando hablamos de campo también hablamos de la industria ganadera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo tener información de los animales, cómo están, cuál es su salud, y a partir de ahí tomar decisiones con IA. Uno de los problemas que tenemos en agricultura es que existen 60 aplicaciones que son obvias, que tendrían que estar pasando y no están pasando. Y lo que sucede ahí es que vos cuando mirás el modelo se rompe la infraestructura. Vos podés ponerle un sensor muy baratito que mide cómo está ese animal en vivo, pero ¿cómo sacas ese dato del campo? ¿Y cómo sacas ese dato de un campo de 1000 hectáreas en un lugar que la señal celular más cerca está a 300 kilómetros? Claro. Es uno de los desafíos que de a poco se va resolviendo y es importante entender que en agricultura particularmente el principal soporte viene de los satélites. Y algo que está transformando la oportunidad de datos en agricultura es que ahora podemos construir conexiones de datos a satélites muy baratas. Un montón de gente en Argentina hoy se está conectando a internet de los campos gracias al hecho de que podamos conectarnos de forma muy barata a un satélite y tener una buena conexión a internet. Sí. Vamos a poder sacar esos datos que ya están. O sea, ya hay aparatos que le pueden poner en el campo en la vaca, pero que no están pudiendo sacar los datos de una forma escalable. Si miramos a los actores del campo, ¿no? Tenemos la gente que trabaja el campo, tenemos al agrónomo, al productor. ¿Cómo están todos esos actores con la IA? ¿Hay miedo? ¿Hay esperanza? ¿Hay reticencia a utilizarlo? ¿Qué ves? Están siempre muy atentos. La realidad que, por ejemplo, todo lo que es
Excel y manejo de datos iniciales, los agrónomos tienen unas planillas que son impresionantes, mágicas, que apretan botones, porque siempre fueron muy early adopters de la tecnología, particularmente el agro argentino, por el contexto político, por el contexto impositivo que tiene, es hiper eficiente y está siempre pendiente de nuevas oportunidades. Y esta es una conversación que se tiene internamente en el agro. O sea, acá estamos jugando con cosechas que son el alimento de personas. Entonces, la precisión que vos requerís de una herramienta como la AI, que es medio un predictor de palabras, que no está hecho para ser preciso en números y en datos, se vuelve un poco tensa, digamos. Pero sí vemos que se va a ir colando porque la oportunidad es inevitable, digamos. Claramente se pueden hacer muchísimas cosas y puede aumentar ese profesional que está en el campo, puede aumentar su capacidad de llegar más lejos. ¿Qué pasa ahora cuando te dicen inteligencia artificial generativa? Donde yo ya puedo generar escenarios, donde puedo crear futuros posibles. ¿Cómo pensás que va a cambiar esto a las profesiones y a la industria en sí? Primero, algo que es muy importante para el agro y que es tal vez un cambio más menor para el resto de los espacios es en la educación. ¿Sí? Lo que va a pasar es que tal vez alguien que es un técnico agronómico que terminó, hay por toda Argentina escuelas rurales que forman técnicos agronómicos que salen del secundario, sí. Y esos profesionales van a poder aumentar sus capacidades de gestión. ¿Está? Y en vez de hay algo que se llama los agentes de AI, que vos le das un poco de información y lo hace como un experto en el tema. Claro. De golpe ese chico que recién salió de secundario va a poder acompañar a un agricultor al nivel de un ingeniero agrónomo, ¿no? Y ese nivel de apertura de conocimiento es muy importante porque estamos en una universidad se forman agrónomos, pero convencerse a agrónomo que se vaya a vivir a un pueblo en el medio de la nada es un súper desafío. Claro. Pero ahora podés lograr que esos recursos que están ahí, amplificarlos. Eso es súper valioso y creemos que nosotros vemos que eso va a transformar significativamente la producción. Tu formación de base es tecnología y adoptaste al agro, ¿no? ¿Qué conversás con esos profesionales? ¿Está llegando a la facultad, a las universidades, este universo? ¿Es un lenguaje que se empieza a hablar, el tecnológico en la universidad agraria? Es un súper desafío. La realidad es que encima particularmente la agronomía saben de flores, de vacas, de soja y de motores de tractores. Es una carrera que requiere un espectro de conocimiento súper amplio y ahora se le suma lo digital del costado. Creo que no lo suficiente. No he visto en las carreras con las que interactuamos ni siquiera una optativa de AgTech, ni siquiera. Ojalá eso aparezca más. La educación formal siempre se toma su tiempo, pero hoy no conozco a ningún ingeniero agrónomo que no esté conectado con el mundo de las AgTech y que esté tratando de estar en el espacio, y vienen muchos a trabajar en Quilimo o en otras empresas de amigos porque entienden que para ahí va el futuro y que está la oportunidad. Tu compañía trabaja en uno de los temas del futuro, ¿no? Que es Climate Tech. ¿Cómo hacemos para meter tecnología para combatir cambio climático, crisis climática? ¿Qué estás viendo? ¿Hay más interés? ¿Se conoce? ¿Se entiende que es una de las profesiones del futuro? ¿Qué ves? Tremendo, porque algo que nos pasaba era que el agro en la conversación del clima era un poco el enemigo, ¿no? Era como el malo, y de golpe nos dimos cuenta que si ayudamos a que el 20% del agro cambie como usa el agua. Por ejemplo, en otros casos, si ayudamos que un 10% de los agricultores del mundo hagan que su suelo sea más sano y guarde más carbono, tenemos un gran tiro a solucionar el problema del cambio climático. El agro pasó de ser el enemigo a ser la herramienta más factible para atacar el cambio climático de fondo y producir soluciones. Me da miedo decir solucionar, pero por lo menos dan una oportunidad de pelearla, digamos, ¿sí? Entonces hoy lo que está pasando es que mucho de esa conversación ambientalista que estaba allá lejos de la agricultura está volviendo a entender que tiene que trabajar acá en estos campos y transformar acá. En nuestro caso, Quilimo conecta a empresas que quieren invertir en seguridad hídrica y cuidar el agua en las zonas donde operan con agricultores que puedan recibir un incentivo por haber ahorrado agua, ¿no? Eso no existía hace un par de años. Hay una empresa que se llama Roots que hace unas cosas fantásticas en ganadería regenerativa de acá de Argentina, con agricultura regenerativa en general. Hay muchísima oportunidad y creo que el agro es el actor que conecta este mundo del clima, que está buscando solucionar este gran problema que tenemos en este planeta y que nos lo provocamos nosotros mismos los humanos con uno de los pocos sectores que tiene una chance de solucionarlo. ¿Y todo esto que describís, pensás que la IA va a ser protagonista? Totalmente, porque empezamos entendiendo qué pasaba en el agua en un campo, en una parcela específica, y eso es toda nuestra tecnología. Ahora tengo que entender cómo es el ciclo hídrico en toda una región completa y cómo eso interactúa entre sí sin inteligencia artificial que me ayude a sintetizar y a modelar eso de una forma escalable. No se puede. Entonces de golpe le das todo ese conocimiento de la cuenca
a una AI Sí. y te sirve de consultora experto en agua que hubiera salido un montón de plata a tener y de golpe lo tenés de un día para el otro. Claro. Están pasando un montón de cosas en estos problemas de escala. El cambio climático y la agricultura son problemas naturalmente de escala y cualquier herramienta que nos ayude a sintetizar y a condensar conocimiento es bien valiosa. ¿Cuáles crees que son los principales retos para implementar la IA en tu entorno profesional? La industria del agro tiene 1.000.000 de retos, producir sustentablemente es central. Creo que el vector que está pasando y que está cambiando todo esto es que la industria del agro naturalmente tiene poca info dando vueltas y poca info sistematizada, pero es a cielo abierto. Y de golpe, lanzar, y esto se mide por kilos, lanzar 1 kilo de satélite a la atmósfera pasó de costar $500 a costar 50. Hay muchísimos más satélites que no solo nos permiten levantar el dato de un sensor, pero también nos permite mirar al centímetro que está pasando. Y de golpe vamos a poder ver qué le pasa a cada planta. Y con toda esa información, la inteligencia artificial que se va a construir arriba de eso va a ser súper poderosa y súper potente y nos va a ayudar a construir un sistema alimentario más resiliente, que es lo que necesitamos urgente. Jairo, viajemos al 2030. ¿Qué vamos a poder hacer que no estamos pudiendo hacer en este presente y para vos es auspicioso para la industria del agro? Para 2030 vamos a entender qué producir, dónde y qué tiene más sentido para el agricultor, para todos los actores de la región y para el planeta en cada lugar del mundo. O sea, yo como agricultor voy a poder decir, ok, este es mi campo, qué es lo mejor para este campo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, todo el modelado climático que vamos a hacer, las condiciones climáticas futuras, que vamos a construir modelos cada vez más inteligentes para adelante, y sobre todo, todos los escenarios que le pasaron a todos los agricultores que están en todo el mundo y que capaz que hay un agricultor en India que tiene el mismo suelo, con las mismas condiciones climáticas para el próximo año y que ese año hizo algo específico que produjo muchísimo más. Bueno, eso vamos a poder hacer y creo que además vamos a poder mirar a ese agricultor y un montón de otros actores van a poder reconocerle que lo que hizo es bueno para el planeta y lo van a poder incentivar a que lo siga haciendo. Me parece que se va a abrir una oportunidad enorme, enorme. ¿Qué le dirías a los escépticos, a los que les cuesta todavía abrirse este planeta de la IA y sus posibilidades? Qué fútil resistirse. Yo creo que no hace falta que lo abrace, que diga sí, me tatúo IA. Cloud en el brazo. No hace falta eso. Lo que sí hace falta es entender que es un vector tecnológico que nos va a pegar, como nos chocó la televisión, como nos chocó el celular, como nos chocó las apps para delivery, nos va a chocar. Entonces, ¿cómo tratamos de conectar con ese vector tecnológico de una forma sostenible, escalable, que no destruya el planeta y que no nos destruya a nosotros mismos? Porque sí es realmente una tecnología demasiado poderosa y acarrea muchos peligros, pero hay que tener esa conversación. Yo creo que en este caso, los haters o los cínicos son muy necesarios porque es particularmente una tecnología muy, muy, muy complicada, muy potente y que va a transformar, pero al mismo tiempo va a generar peligros. Gracias, Jairo.